Buenas tardes, Arratsaldeón. Bienvenidos a la reunión online del proceso de participación pública del modelo de planificación fluvial. Me presento, soy Sergio, del Servicio de Dinamización. A continuación vamos a empezar esta reunión que tenemos hoy online. La duración prevista es, en principio, 2 horas. En principio intentaremos, por tema de conciliación laboral y personal de cada uno de los asistentes, acabar a las 7 de la tarde. En principio, tomará la palabra la arquitecta responsable de la asistencia técnica para la participación, Eva Cabrejas, y a continuación dará el turno de palabra al concejal de Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona, Juanjo Echeverría. Así que, intentando ser puntuales y sin más dilación, dejo el turno de palabra a Eva. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenido a todo el mundo y gracias por asistir a esta sesión virtual para la presentación del avance del modelo de planificación fluvial del río Arga y sus afluentes, el río Lor y el río Sadar. Bueno, mi nombre es Eva Cabrejas, como ya he dicho, formo parte del equipo técnico y estaré conduciendo en todo momento la sesión junto con Sergio. Bueno, quisiera en primer lugar presentar a Juan José Echeverría, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona, quien a continuación nos presentará brevemente el trabajo y sus objetivos para poder contextualizar esta sesión. Buenos días, Juanjo. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero dar la bienvenida a todos los participantes. Veo que hay una participación muy numerosa para ser tan, digamos, complicada. Bueno, lo que vamos a presentar hoy es el modelo de planificación fluvial del río Arga y sus afluentes, el río Lorz y el río Sadar. Y es un trabajo que está realizando la empresa Tenada SLU por encargo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. Este trabajo tiene 3 fases. Ahora nos encontramos en la fase de avance del documento inicial, que incluye el análisis de los ríos y sus entornos, el marco legal, etcétera, y todas las circunstancias que pueden concurrir. Esto se presentó en el mes de junio al Ayuntamiento de Pamplona y ahora se somete a conocimiento y participación pública para las aportaciones correspondientes. Después de este trabajo se redactará el documento de aprobación inicial que recogerá las conclusiones de esta participación pública, además de todos los informes de los organismos implicados, y después de ese trabajo de aprobación inicial y de su correspondiente periodo de alegaciones, se producirá la aprobación definitiva que incluirá todas las correcciones, alegaciones y todas las aportaciones que se hayan realizado. Este modelo profundiza en el conocimiento de la vulnerabilidad de nuestros ríos. Hay que tener en cuenta que, así como el Arga es un río hace tiempo ya incorporado a la trama urbana de Pamplona a través de su parque fluvial, incluso en las partes correspondientes de la comarca, hoy se puede recorrer a ambos márgenes desde prácticamente Zubiain hasta Huarte, Burlada, Pamplona, Arazuri, incluso hasta Ororbia, Orcoyen. Orcoyen se queda a un lado. Yo creo que incluso hay una previsión de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona de llegar hasta Ibero. Pero bueno, el Arga ya es un río muy incorporado. Sin embargo, los otros 2 ríos, tanto el Elorz como el Sadar, siguen en cierto modo de espaldas a la ciudad. Es cierto que el tramo del río Sadar en el campus de la Universidad de Navarra está extraordinariamente tratado. Ha mejorado mucho en la zona de Azpilagaña Sur y la zona del lago del Orfeo Pamplonés, pero sin embargo todo el tramo de la Universidad Pública y algún otro tramo sigue, incluso el de Chavalcoiz, siguen pendientes de rehabilitarse y de incorporarse a la ciudad. Estos son ya ríos urbanos que deben tratarse como tal, pero sin desdeñar el equilibrio ecológico y buscar en cierta medida su recuperación. Es lo que vamos a ver ahora y ya pues no tengo más que dejarles en manos de Eva, que es la que va a dirigir el proceso. Bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, este trabajo ha sido realizado por un equipo multidisciplinar, al frente del cual se encuentra Jesús Cabrejas, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con amplia experiencia en el ámbito fluvial y en particular en los ríos de Pamplona. Él es quien hoy se encargará de presentar el avance del modelo de planificación fluvial y de responder a las dudas y aportaciones que se realicen posteriormente. Contamos también con Rafael Araujo y Amaya Naut, quienes han dirigido el trabajo desde Gerencia de Urbanismo, para responder algunas dudas en caso de que sea necesario y bueno, yo misma para ayudar en la moderación de los turnos de palabra, junto con Sergio. Bueno, antes de iniciar la presentación quisiera darles una breve descripción de la hoja de ruta que seguiremos. Primeramente, la exposición del trabajo a cargo de Jesús Cabrejas durará aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora.
Después habrá un tiempo de 40 minutos para aclarar las dudas sobre la exposición y otras dudas sobre el trabajo o las aportaciones que se quieran realizar al mismo. Después de esta sesión contaremos con 20 días para realizar aportaciones por escrito al documento. Bueno, entonces paso la palabra a Jesús Cabrejas y les dejo con él. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia, porque en estos tiempos marcados por la pandemia, pues no es fácil organizarse. Todos tenemos un revuelo grande de trabajo, que sí, muchas videoconferencias, presenciales, etcétera. De la misma manera que Eva ha dado agradecimiento al equipo de urbanismo, no es menos que efectivamente nos han ayudado y dirigido en este trabajo, y quiero darle las gracias, de la misma manera que quiero dar las gracias de manera especial a nuestras colaboradoras biólogas que han intervenido en este trabajo y que por estos problemas asociados a la pandemia pues no pueden estar en la exposición: Juana Torrea, Itziar Almarcegui, Silvia Erland. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la exposición del trabajo que voy a hacer a través de un PowerPoint que os aparecerá en pantalla. Bien. El modelo de planificación fluvial MPF del río Arga y sus afluentes, río Lorz y Sadar, como decía Juanjo, el río Arga está bastante trillado en cuanto a su incorporación dentro de la ciudad, si bien queda todavía mucho trabajo por hacer. Los ríos Sadar y Elor son un poquito menos conocidos, aunque el uso que se está haciendo por parte de ellos, de la ciudadanía, es también enorme. En cuanto a las características de estos ríos, podemos decir, aunque nos duela, que hace mucho tiempo que dejaron de ser un ecosistema natural. Esto quiero que se entienda bien, porque hay muchas veces que en determinados trabajos se analiza las características de nuestros ríos, da igual que sean los nuestros, que sean los de cualquier ciudad del entorno, y lógicamente, cuando uno compara los ríos de una ciudad cualquiera española con un ambiente o un ecosistema natural, pues el resultado es que es muy desastroso, es deficiente en general. Los ríos han sufrido una gran presión antrópica, y no es menos cierto que a lo largo de la historia la ciudad de Pamplona ha ido aprovechando los recursos de nuestros ríos y ha ido instalando diferentes usos en sus orillas y márgenes, que han aprovechado bien captaciones de agua para beber o para riego, bien usos de las tierras fértiles que componen sus orillas y sus márgenes, bien mediante usos energéticos a través de molinos, a través de antiguas industrias como la que ya se eliminó, de industrias del caucho, harineras, etc. El resultado, por tanto, hemos de valorarlo desde un punto de vista de su integración en la ciudad y desde que forma parte más dentro de nuestra ciudadanía. Vamos a hablar de las características naturales de estos ríos. Son ríos que una de las propiedades o de las características más importantes que tienen es que experimenta, desde el punto de vista hidráulico, grandes fluctuaciones de caudal. En época de estiaje, que se produce en los meses estivales fundamentalmente, nos encontramos, por ejemplo, en el caso del Arga, que el caudal circulante apenas se encuentra en el rango de los 0,71 metro cúbico por segundo. Es decir, estamos frente a un arroyo más que a un río de montaña, como se expresa cuando en época de grandes lluvias
o deshielos nivales, nos encontramos con crecidas tan importantes que llegan a alcanzar en los estudios, según los estudios, para periodos de retorno de 100 años, hasta 850 metros cúbicos por segundo. Esto es una característica básica que se está viendo estos últimos años cada vez más influenciada por el cambio climático, es decir, los eventos extraordinarios son cada vez más frecuentes y recurrentes, como conocen todos aquellos que se encuentran instalados dentro de las cercanías de la zona de inundación de los ríos de Pamplona. Estas fluctuaciones de caudal hicieron que en su día el río, sobre todo fundamentalmente los ríos Arga y el Ort, que son los que más importancia o más caudal llevan, hicieron que tuvieran un gran dinamismo fluvial, en el sentido de que su cauce fue divagando a lo largo de la plataforma aluvial hasta alcanzar los relieves de Pamplona, unos relieves terciarios de margas grises, una roca que impidió que el río se desplazara lateralmente y que, conjuntamente con una actuación antrópica de presión, ha dado lugar a una práctica canalización del río Arga. Y de alguna manera lo mismo ocurre en un tramo del río Lorz a partir del puente de Arosti. Bien, otra de las características fundamentales, diréis que son todas un poco negativas, es que tenemos una vegetación que a la vista puede parecer muy exuberante, pero si se estudia técnicamente, pues la verdad es que no reúne por espacio, número de ejemplares y especies autóctonas, no reúne las características necesarias para las geoseries típicas de este tipo de ríos. Por último, las aguas presentan unos parámetros químicos físico-químicos razonablemente aceptables, pero desde el punto de vista de los índices bióticos, no, según los últimos datos tomados en el 2018, que son los que se han incorporado al documento de avance, no cumplimos la directiva marco del agua, estamos en una situación que no llegamos al nivel 2, que sería como mínimo el que debiéramos estar cumpliendo. Dicho todo esto, tenemos mucho trabajo por hacer y este modelo de planificación fluvial procurará o tiene como uno de sus objetivos el desarrollar este trabajo. En cuanto a la trama urbana asociada al río, es una trama que ha ido... Pasa, por favor. Sí. Desde tiempos inmemoriales, como decía, se han ido instalando usos. Aquí veis en estas diapositivas fotos históricas de cómo estaba la ciudad en su momento. Ahí muy curiosa la foto de las lavanderas, cerca del puente de Curtidores. Y estos usos han ido evolucionando con el paso del tiempo y actualmente, sobre todo a partir de finales de la década de los 80, principios de los 90, se produce una gran evolución del urbanismo en la margen derecha del río Arga, sobre todo, y la ciudad se maciza, por así decirlo, en todo ese entorno, y aparecen los usos más destacados que tenemos hoy día, usos deportivos, usos residenciales. Tenemos el polígono industrial de Andaven, tenemos en el Elorz el
industrias como la harinera Aribasa. Tenemos todavía centros religiosos, tenemos la urbanización Urdanoz, del grupo Urdanoz. En definitiva, tenemos unas márgenes bastante consolidadas en cuanto a trama urbana, que es menos importante en la zona del Sadar, con un aspecto más despoblado debido a la presencia de las dos universidades a las orillas del río Sadar. Esta situación de presión sobre el río empieza a cambiar a partir de los primeros planes fluviales de Pamplona. Son el Plan Integral de Larga, el PIA y el Plan de Recuperación de los Ríos de Pamplona, que en la diapositiva podéis ver algunas de las actuaciones llevadas a cabo tanto en Caparroso, San Jorge, durante aquellas actuaciones. Como he dicho antes, finales de los 90, principios de este siglo XXI. Estas actuaciones logran un montón de objetivos básicos que actualmente vamos a intentar recuperar y con este modelo de planificación fluvial y desarrollar. Actualmente el río presenta una imagen, como veis en las diapositivas, con paseos donde la gente se traslada de un lado al otro, vegetación abundante, y también presenta una vulnerabilidad asociada a las grandes crecidas. ¿Qué es el MPF? Pues el MPF es ante todo una reflexión sobre cómo queremos afrontar la convivencia con nuestros ríos en Pamplona. Una convivencia que tiene como objetivo prioritario la integración de los entornos fluviales en la estructura de la ciudad, manteniendo y potenciando sus valores naturales y urbanos, corrigiendo los impactos existentes y mejorando su funcionamiento hidráulico. Dicho de otra manera, el modelo de planificación fluvial constituye una nueva propuesta de trabajo que, partiendo de un análisis a escala local, esto es muy importante en este modelo de planificación fluvial, en la medida en que los estudios que hemos realizado o que hemos tratado, sobre los que hemos basado este modelo, intentan analizar los problemas de forma local, tanto en cuestión de impactos como en cuestión de actuaciones posteriores. Este análisis a escala local de los ecosistemas fluvial y urbano, de su resiliencia y de la gestión de riesgo para consolidar las actuaciones llevadas a cabo y establecer propuestas a corto, medio y largo plazo en aras de sentar las bases de una adecuada relación entre los ríos y la ciudadanía de Pamplona. Ese es el objetivo básico, un objetivo básico que incluye una serie de objetivos como proteger y favorecer la evolución de los entornos fluviales, estudiar y mejorar la relación del río con su entorno urbano, tratamientos y usos más adecuados del cauce y riberas y zonas de influencia como elementos de gestión de riesgo. No hay que olvidar que estos grandes parques que comenzaron con el plan el PIA y el Plan de Recuperación de los Ríos de Pamplona permiten gestionar mejor el riesgo de las avenidas, aumentando la resiliencia de nuestro territorio fluvial. Recuperar áreas degradadas, en la fotografía puede verse la zona de Lundain. Continuidad de tránsito peatonal y de refugio de la fauna. Es importante que, si bien acercamos la población hacia el río para que no viva de espaldas al río, como decía Juanjo, sí que debemos reservar, o hay que intentar reservar, que si tratamos una de las orillas, la otra orilla, la orilla contraria, quede lo más natural posible para que sirva de reservorio y refugio a la fauna y mantener en la medida de lo posible lo más natural el espacio fluvial del río. Por último, a veces
muchas de las actuaciones que se han hecho hasta ahora pues se basan en hacer canalizaciones y defensas antierosivas con escolleras, con muros, que desgraciadamente en algunos puntos son ya inevitables porque afectan de forma grave a instalaciones o personas, a bienes que se encuentran asentados dentro de este territorio fluvial. En este caso, y solamente para circunstancias muy especiales, cuando tengamos que actuar con esos medios de defensa, el objetivo de este modelo de planificación fluvial es que se minimice el impacto en la medida de lo posible con actuaciones que incorporen en su diseño la bioingeniería. Este es un ejemplo de muro Kreiner que ya está instalado dentro del río Arga. Y por último, una de las cuestiones, es la compatibilidad de usos. Es decir, dentro del territorio fluvial existen diferentes usos que se ha de buscar una compatibilización con el desarrollo de nuestros ríos. Un momentito, por favor. Uno de los principales problemas que suelen tener este tipo de trabajos es definir el ámbito de actuación. A menudo la gente cuando se acerca a los ríos piensa que el río es el cauce con mucho unos cuantos metros de distancia de orilla a la ribera. La realidad es que el territorio fluvial nos lo marcan las grandes inundaciones que sufrimos y que ponen de manifiesto la verdadera magnitud de la situación en la que nos encontramos. En la fotografía que veis, en el plano que veis, hemos intentado dejar constancia para los ríos de Pamplona cuál es lo que hemos denominado en el trabajo como territorio fluvial, que es el ámbito en el que se va a desarrollar este modelo de planificación. Este territorio fluvial es el territorio que inunda la avenida de periodo de retorno de 500 años. En algunos sitios y en algunos trabajos se ha estado estableciendo periodos de retorno de 25, de 50. La realidad es que los problemas que vemos y los eventos cada vez más extremos que, como he dicho antes, nos está generando el cambio climático, nos ha llevado a establecer, siguiendo las premisas de la nueva legislación de aguas, Reglamento Público Hidráulico, de Dominio Público Hidráulico, Ley de Aguas, de establecer la avenida de periodo de retorno de 500 años para definir el ámbito de actuación de este trabajo. Ahí veis cómo varía si cambiamos la avenida de 500 por otra de periodo de retorno. Bien, llegamos entonces a un punto en el cual para el trabajo era necesario definir, por un lado, el ámbito global de actuación que acabamos de hacer dentro del territorio fluvial, y dentro de este territorio nos encontramos con zonas muy diversas que no podemos tratar de la misma manera. Por un lado tenemos la zona fluvial o ecosistema del río. Por otro lado tenemos las explotaciones naturales, regadíos, huertas, los parques fluviales, la trama urbana e inundable. Todos ellos forman parte del territorio fluvial, pero no todos ellos cumplen las mismas funciones, ni tienen los mismos problemas asociados. El ecosistema del río estaría formado fundamentalmente por la zona fluvial, que incorpora el cauce del río con sus riberas y lo que hemos denominado corredor peatonal. En el Reglamento de Dominio Público Hidráulico estaríamos hablando de la zona de servidumbre de paso. Sin embargo, en muchos sitios, en muchos tramos, el modelo intenta dotar al río de más espacio, que es uno de los problemas fundamentales con que se enfrentan este tipo de actuaciones.
Los parques fluviales, que tienen su nacimiento aquí en Pamplona con el PIA y el Plan de Recuperación de los Ríos de Pamplona, son aquellos terrenos que forman parte del sistema de parques de la ciudad. Si me permitís, voy a intentar leer una definición que está recogida en el documento y que es más... El parque fluvial lo podríamos definir como conjunto de terrenos pertenecientes al territorio fluvial de los ríos Sarga, Elord y Sadar, integrados en el sistema de parques de la ciudad según catalogación del Plan Municipal de Pamplona. Es decir, que entre su superficie cuentan con terrenos inundables por la venida de periodo de retorno T igual 500 años. No todos los parques que están cercanos al río son parques fluviales. Una de las condiciones fundamental es que ese parque fluvial se vea afectado en parte de su terreno por esa venida de terreno de periodo de retorno de 500 años. Es decir, forme parte del territorio fluvial. ¿Por qué establecemos esa diferenciación con otro tipo de parques que pueden estar más o menos cercanos, como por ejemplo el parque de Alemanes, o los parques que están en la cercanía de las Oblatas? Pues por una razón muy sencilla, porque uno de los objetivos de estos parques fluviales es integrar el corredor fluvial. Y el corredor fluvial lo entendemos como un eje vertebrador, palabra fundamental en todo este trabajo, continuo, formado por la zona fluvial y el conjunto de terrenos integrados en el sistema de parques de la ciudad asociados a los ríos de Pamplona, que cumplen funciones ecosistémicas, sirviendo de refugio y zona de tránsito para la fauna. Esto es importante, es decir, no podemos olvidarnos de que estos parques fluviales es un lugar de encuentro entre el ecosistema fluvial y el ecosistema urbano o trama urbana inundable. Es un lugar de encuentro para las dos partes, es un lugar de transición y por lo tanto, si tenemos un muro que cierra el río y el agua no llega a saltar, y aunque pongamos un parque arriba del todo, pues la fauna difícilmente tiene accesibilidad a esa zona. Además, esos parques suelen ser excesivamente urbanos. Bien, desempeña además el corredor fluvial otras funciones, entre las que destaca crear un espacio de encuentro entre el río y la trama urbana, con el objetivo último de favorecer la evolución natural del ecosistema fluvial, como acababa de decir. Pues bien, si os fijáis en el esquema, las explotaciones naturales, regadíos y huertas no forman parte del corredor fluvial. ¿Por qué no forman parte del corredor fluvial? Están dentro del territorio fluvial, pero es una actividad que es más, forma parte más de la presión antrópica que de la liberación del territorio para el río. Bien, en cuanto a la trama urbana inundable, pues en función del reglamento del dominio público hidráulico, tendremos diferentes zonas, como son la zona de policía, la zona de flujo preferente o la zona simplemente inundable, para la venida de retorno de periodo 100 años, que podéis ver su tratamiento a lo largo del documento. En cuanto a la zona de flujo preferente, quiero llamar la atención porque es una zona muy especial en la cual, si nosotros nos asentamos en una zona de esas características, el río durante la venida de periodo de retorno de 100 años puede provocar graves daños sobre lo que instalemos en esa zona, o bien provocar daños a otras zonas como consecuencia de que hayamos hecho un apantallamiento. La zona de flujo preferente se define en el reglamento de dominio público hidráulico como aquella zona en las cuales o bien el calado
para la avenida de retorno de más de 100 años es superior a 1 metro de altura de agua, o tiene una velocidad igual o superior a 1 metro por segundo, o bien el producto de las dos es mayor de 0,5 metros cuadrados por segundo. Pues bien, de esta manera hemos dividido el territorio fluvial y hemos intentado algo dentro de este modelo, que es integrar la nueva normativa que se ha desarrollado y se sigue desarrollando para los entornos fluviales. En este siguiente esquema vemos cómo el territorio fluvial engloba los dos ecosistemas, el ecosistema del río y el ecosistema urbano, la trama urbana, como un lugar de encuentro donde se desarrollan los parques fluviales y forman todo ello el corredor fluvial. Asimismo, el documento lleva esquemas aclaratorios de toda esta zonificación, como el que veis en la figura, en el cual vemos el cauce del río, con la zona de ribera, la zona de servidumbre, corredor peatonal, la zona de policía, que es a una distancia de 100 metros, y demás zonificaciones y conceptos que podéis ver aclarados en el documento de avance de planificación fluvial. Bueno, pues tenemos dos ecosistemas, el uno el ecosistema del río, el ecosistema fluvial, el otro la trama urbana e inundable, y el ecosistema del río está sujeto a una fuerte presión antrópica, de tal manera que en el estudio a escala local que hemos realizado durante el desarrollo del trabajo, hemos identificado del orden de 16 tipologías de impactos que podéis ver desarrolladas a lo largo del documento, que, dado la premura de tiempo que tenemos, voy simplemente a enumerar, pero que si alguno tiene algún interés específico sobre alguno de ellos, pues dentro del apartado de debate o de preguntas podemos hablar sobre las mismas. Hemos identificado obstáculos en el río, como los azudes, hemos identificado construcción de motas de encauzamiento, hemos identificado construcciones dentro del territorio fluvial, como edificios residenciales, urbanizaciones, industrias, complejos deportivos. Hemos identificado cruces de cauce, como vías de comunicación, terraplenes, pasarelas, puentes y otro tipo de canalizaciones, como conducciones de abastecimiento, de saneamiento, defensas longitudinales en las márgenes, como muros de hormigón, muros de mampostería, muros de escollera, gaviones, micropilotes. Hemos identificado impactos de huertas y otras plantaciones agrícolas, plantaciones de arbolado. Hemos identificado canales de derivación asociados a los azudes, vegetación riparia y flora invasora. Os recomiendo que cuando estudiéis el documento o leáis el documento, veáis el trabajo, como decía, que han hecho nuestras compañeras biólogas, que es muy interesante. Hemos identificado vertidos al río, captaciones de agua, acumulación de residuos urbanos en cauces y orillas, contaminación lumínica, fauna acuática invasora, rellenos y escombreras sobre márgenes y riberas, interrupciones en la continuidad peatonal de las márgenes y, por último, fauna riparia invasora. Hemos intentado abarcar todo aquello que técnicamente nos ha parecido que suponía un impacto o una presión antrópica para el río, así como una presión que están realizando las especies invasoras, tanto de fauna como de flora. Bien, el siguiente punto dentro del análisis en este caso, la vulnerabilidad de la trama urbana. Claro, nosotros nos hemos ido asentando con nuestros usos
en torno al río, ocupando sus plataformas aluviales principalmente, que se encuentran en el interior de los meandros que ha generado nuestros ríos en ese efecto divagante que comentaba al principio. El río va de en la zona interior de los meandros, ricos suelos formados son plataformas aluviales muy extensas, en el caso de Pamplona, que están formadas por gravas, arenas y limos y una tierra vegetal de alta calidad agronómica. Estos meandros, como el que vemos en la figura, con forma de herradura, tienen su límite exterior en las ripas de las formaciones biarricenses que decíamos anteriormente. Y los interiores, más o menos llanos, han sido ocupados por los diferentes usos. En el caso de la fotografía tenemos la zona de Veloso, tenemos el Club Deportivo Amaya, tenemos las Huertas de la Madalena, tenemos el Club Natación, tenemos el Molino de Caparroso, tenemos la Central Eléctrica, tenemos el Molino Ciganda, es decir, tenemos una serie de actuaciones que están dentro de esas plataformas. Esas plataformas, aunque algunas de ellas han sufrido elevaciones, han sufrido mutas de contención, se han instalado escolleras antierosivas para fijar el río, pero el río cuando crece sigue inundando esas plataformas aluviales y sigue haciendo de estas zonas unas zonas vulnerables. Estas figuras que vais a ver a continuación, que son las más representativas del estudio que ha publicado el organismo de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuando se estaba realizando este trabajo, que es más o menos a la altura de y antes del coronavirus. Posteriormente hay una publicación definitiva que no tiene demasiados cambios, pero que si hay que modificar, se modificará dentro del documento final. Como veis, hay zonas con calados rojo de 1,5 y 2 metros. Acordaros que denominamos de flujo preferencial más de 1 metro. Hay calados de entre 0,7 y 1 metro, amarillos, naranjas entre 1 y 1,5, azules entre 0,2 y 0,4 metros y menor de 0,2 metros de calado, es decir, de altura de agua sobre el arrasante del suelo, es lo que de alguna manera está representando esta imagen. Tenemos la misma situación en la Rochapea. Si queréis, podemos hacer un breve inciso. En la última crecida de diciembre del 19 vimos todos, aunque no ha sido una de las más llamativas, como el agua, por las intervenciones que se han ido haciendo en la zona, el agua a la altura del faro del Azud de San Pedro salta por la avenida del río Arga y ya no retorna al río, cruzando toda la zona de Rochapea hasta llegar al Azud de Santa Engracia y esta zona del puente de Santa Engracia. Es otra de las zonas problemáticas que tenemos. A la parte derecha podéis ver una de las fotografías con la zona inundada. Lo mismo ocurre en la zona de las Oblatas y el Parque de Trinitarios, que afortunadamente en las actuaciones anteriores se reservó como parque fluvial y sirve como vía de expansión en las crecidas, generando esa resiliencia que buscamos en este modelo de planificación para nuestra trama urbana. Bien, este es el río Lorz y esta es una zona también conflictiva para avenidas de periodo de retorno de 100 años. Tenemos ahí a la urbanización del Grupo Urdanoz y tenemos el puente de la avenida Arostegui, que es una zona que no tiene capacidad hidráulica suficiente en estos momentos para desaguar esta avenida
y hace que el río salte por margen izquierda, ocupando toda esa plataforma aluvial. En consecuencia, tenemos una trama urbana que sigue siendo vulnerable a las crecidas de nuestros ríos y que nos necesitará de seguir trabajando sobre nuestros ríos para lograr mejorar su situación, sin dejar de entender que somos nosotros, con nuestras construcciones, con nuestras edificaciones, los que nos hemos introducido dentro del territorio fluvial y nos hemos expuesto a estos riesgos que provocan estas grandes avenidas. Bien, el modelo de planificación fluvial va a intentar resolver y dentro de esos objetivos, que se traducen en establecer dos ejes vertebradores, que son por un lado el del río Arga y por otro lado el de los ríos Elorz y Sadar, establecer una serie de herramientas que permitan mejorar la situación en la que estamos y consolidar aquellas cosas que hemos hecho bien para que sigan en esa situación. Como herramientas de trabajo dentro del modelo de planificación fluvial, hemos incorporado tres líneas de actuación, tres líneas de trabajo. Por un lado, estaría una normativa, la propia zonificación fluvial a la que hacía referencia. Es muy importante tener claro qué división de zonas tenemos. Los ecosistemas son muy difícil establecer divisiones como tal, es decir, no podemos decir hasta dónde llega el ecosistema del río propiamente dicho, aunque fijemos una zona más o menos fluvial. Los animales tienen que tener, los ríos no son islas, tienen que tener una cierta continuidad y con otras zonas que forman parte de las zonas verdes, digamos, de nuestra ciudad, tienen que tener un cierto desarrollo transversal. Para esta, como la primera herramienta de trabajo y una de las más importantes, es que tenemos la obligación de adecuar nuestra normativa urbanística a las nuevas directrices que se están imponiendo a través de la Ley de Aguas, a través del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, a través de las directivas europeas como la Directiva Marco del Agua, de tal manera que cumplamos los objetivos. Se trata en el modelo de establecer una normativa complementaria que nos sirva para mejorar en la medida de lo posible la normativa que actualmente disponemos. En segundo lugar, tenemos unas propuestas de actuación tanto para el río Arga como para el río Sadar y el Elorz, que han sido concretadas en la tabla que veis en la figura, que podemos analizar o ir de forma despacio dentro de un momentito. Y por último tenemos unos protocolos de actuación que mientras la diferencia radical es que mientras las actuaciones podríamos valorarlas como trabajos concretos a desarrollar dentro de los ríos, de diferentes puntos de los ríos, dentro de ese estudio a escala local, hemos detectado una serie de impactos. Algunos de ellos, pues igual no podemos actuar sobre ellos, pero hay otros que igual sí podemos hacerlo o podemos volver a dotar al río, como se hizo en los planes fluviales, de más espacio, porque uno de los impactos fundamentales que engloban todos los demás es que
el río necesita espacio para él. Le hemos robado fundamentalmente su espacio y, por lo tanto, de nada sirve que hagamos actuaciones puntuales si no logramos en algún momento devolverle al menos, allá donde podamos, parte de ese espacio perdido. Esas serían las actuaciones. Y por último, los protocolos están más relacionados con un trabajo no menos importante, para nosotros quizá el más importante de todo este modelo de planificación, que implica a una actuación a largo plazo, una actuación repetitiva, una actuación a consolidar, con vegetación, son protocolos relacionados con el mantenimiento de la vegetación, con la calidad del agua, que en definitiva implican no solamente a Pamplona como administración, sino al resto de entes públicos relacionados con nuestros ríos. Bien, no sé cómo vamos de tiempo. Aquí en la tabla vamos a centrar un poquito las actuaciones. Tenemos una ampliación del corredor en Veloso Bajo. Esta actuación la podríamos englobar dentro de las actuaciones que buscan es conseguir una franja paralela transversal al río que nos va a permitir conectar el corredor fluvial con la Ripa. En el Club Deportivo Amaya hay un conjunto de actuaciones que se proponen como demolición y retirada de construcciones de pavimentos, retranqueo de la mota actual, ejecución de un camino de 3 metros de anchura, revegetación en orilla, restitución de márgenes y, sobre todo, de nuevo, conexión con la ripa transversal. Esta es una actuación que de alguna manera quedó pendiente en el PIA, que ya se contemplaba, y que lo que busca es restituir la conexión peatonal por margen izquierda del río, de cara a enlazar la orilla izquierda con la orilla derecha y con la ciudad. En la margen derecha del meandro de la Madalena es una zona que se caracteriza por tener, es una zona muy utilizada actualmente, es una zona que efectivamente todavía es muy estrecha, pero que es una zona que dentro de las actuaciones de Pamplona, que se harán, entiendo yo, a largo plazo, tienen que ser enfocadas con una visión no solamente local. Este es uno de los casos en los que la visión no ha de ser local, sino que ha de ser con una especie de contrato de río, es decir, tienen que estar implicadas las Burlada, Villava, porque de nada sirve muchas veces actuar en una zona si no se tiene una mira global de continuidad dentro del río. En la margen izquierda del meandro de la Madalena, vamos a ver, perdón, margen derecha del meandro de la Madalena, retirada de setos, retirada de pantallas, protocolo de calidad de las aguas. Uno de los problemas que estamos viendo es que, como he dicho al principio, los índices bióticos de los diferentes muestreos que se están llevando a cabo sobre las aguas, tanto de larga, con mejor calidad, como del Orz, de peor calidad, y el Sadar, que no tiene muestreos, es que no estamos cumpliendo los índices bióticos. Esto se debe fundamentalmente a que seguimos teniendo ciertos vertidos que nos vienen de la parte superior, del Ulzama, de vertidos de colectores antes de llegar a Pamplona, pero también de que en Pamplona tenemos demasiados colectores unitarios
que todavía necesitan, a pesar del gran trabajo efectuado hasta el momento, seguir trabajando para su mejora. Asimismo, tenemos o podemos tener cierta contaminación difusa, de ahí que en este tramo de la Madalena, donde se observa la presencia de cultivos bastante intensivos en huertas, se aconseje establecer un criterio o un protocolo de control de la calidad de las aguas. En la margen izquierda del meandro de la Rochapea tenemos un problema de erosión. Bueno, tenemos por un lado en la margen izquierda, como digo, un problema de erosión en las orillas. Creemos que puede estar relacionado con la rotura del azud de Santa Engracia. Tenemos también el problema de atenuación de inundaciones dentro de la trama urbana ya en la parte derecha, y necesitamos un estudio de detalle de toda esa zona para gestionar el riesgo. Parque de Trinitarios. Bueno, me he dejado por ahí la eliminación del cruce aéreo de alta tensión en la zona del Molino de Caparroso. En el de meandro de Aranzadi habría que hacer unas pequeñas reparaciones, sobre todo en la zona del labio de vertido. Son cuestiones pequeñas de mantenimiento. Como decía, entre el azud de San Pedro y el azud de Santa Engracia hay que hacer un control del movimiento de laderas de la cuesta de Santo Domingo y la cuesta del Portal Nuevo. Se observa que hay inestabilidades, toda esa zona es una zona de rellenos, como decía antes, puede que de alguna manera al bajar el nivel de las aguas como consecuencia de la ruptura del azud de Santa Engracia se esté produciendo una socavación en la base de esa ladera, y se están produciendo deslizamientos. En otro tiempo también ocurrieron en la zona, en la margen aguas abajo del puente de Curtidores. En la margen izquierda, aquí pone izquierda del meandro de la Rochapea, pero no es la margen derecha, hay que hacer una elaboración de un modelo hidráulico de detalle para el tramo comprendido entre el azud de San Pedro y el puente de Cuatro Vientos, y a partir de ese estudio de detalle que proponemos hay que analizar lo que está ocurriendo en ese tramo y tomar medidas sobre cuestiones que afectan a las edificaciones que hay cercanas al río, como el edificio del Club de Remo, el centro deportivo que hay en esa zona, en los corralillos de los toros. Insisto, después puedo responder las preguntas que queráis al respecto. Por último, bueno, para no alargarme más, una medida muy interesante de suelo es la reserva fluvial del Molino de Ilundain. Es una zona bastante degradada actualmente, tiene el canal de derivación del Molino de Ilundain, tiene ahí unas plataformas con escolleras, con incluso coches medio desguazados, edificios en mal estado, que sería un punto muy interesante para crear una reserva fluvial, una zona destinada específicamente al río. Los protocolos ya he comentado, son protocolos en cuanto al resto de las actuaciones, las podéis ir viendo en la pantalla.
para el río Sadar, tratamiento selectivo de la vegetación riparia en el primer kilómetro, retirada de vallados en margen derecha, limpieza de lodos, paseo peatonal margen derecha, parque fluvial de Góngora. Aquí hay unas edificaciones que serían de antiguas industrias, que incluso un parque que sería muy interesante esos espacios. Mejora hidráulica en la avenida Navarra, que se produce problemas los tubos arcos que hay en esa zona a la altura del Lazareto. Hay unas medidas que serían integración del campus universitario de la UNAV en un gran eje vertebrador, Sadar-Elorz, con una serie de adecuaciones en margen derecha principalmente, que consideramos que es el eje principal de esa zona. Y finalmente otra gran eliminación de las huertas ilegales que se están produciendo en la zona de desembocadura del Sadar en el Elorz, y una gran reserva fluvial para esa zona de confluencia que actualmente pasa muy desapercibida, porque existe un apantallamiento por parte de las huertas y porque no existe una conexión en esa zona. Es una zona muy interesante desde el punto de vista ambiental, que puede crear un gran espacio y resolver parte de los problemas de esta zona. Con esta reserva fluvial lograríamos una conexión, ese eje vertebrador, con el río Elorz, que actualmente pues, la conexión es bastante deficiente. Esta zona del Elorz proponemos en margen izquierda un gran parque fluvial y en margen derecha también, una vez pasada la urbanización del grupo Urdanoz. Bien, como veis, os presento a continuación pues, las zonas en las que hay estas actuaciones. Y sin más, dejo de nuevo el turno de palabra a Eva, agradeciendo de nuevo vuestra colaboración para mejorar este trabajo que todavía está en fase de avance. Bueno, muchas gracias. Antes de iniciar el turno de preguntas, quiero recordaros de nuevo que contáis con un plazo de 20 días para realizar las aportaciones por escrito. Estas se realizan a través del cuestionario que está colgado en la web de Erabaki. Bueno, accedéis a través de la web al enlace del cuestionario y la última pregunta es la de sugerencias y aportaciones. No tenéis que responder de nuevo el cuestionario si ya lo habéis hecho previamente. Y bueno, recordaros también que se encuentra disponible tanto en castellano como en euskera. Para acceder al cuestionario en euskera tenéis que cambiar el idioma de la página web y el enlace que aparece allí os lleva directamente. Bueno, el cuestionario, como he dicho, estará 20 días y dicho esto vamos a pasar a continuación a iniciar el turno de preguntas. Quisiera insistir aquí en la importancia de realizar preguntas no demasiado extensas para que todo el mundo tenga la oportunidad de intervenir si quiere. Y bien, podéis escribirlas en el chat o bien levantar la mano y se os cederá el turno de palabra. He visto que había alguna pregunta ya. Entonces, vamos a empezar con esta de Daniel. Bueno, no sé si os agradecería también que si podéis, cuando pongáis la pregunta o habléis, indiquéis si venís de alguna asociación o de algún sitio en especial. Bueno, ¿cómo puede ser que se hable de restauración de Santa Engracia con un informe negativo tanto del Gobierno de Navarra como del H? Bueno, tengo que decir que esta pregunta
dada la actualidad del azud de Santa Engracia, era lógica. Decir en primer lugar que nuestra opinión inicial es anterior a la cuestión de la Confederación, a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y voy a explicar por qué en el trabajo se había considerado mantener este azud dentro, formando parte del sistema de azudes del río Arga de la ciudad. He apuntado ya a lo largo de la exposición que en este tramo, como consecuencia de la rotura del azud, había descendido el nivel de las aguas y hemos detectado que en margen izquierda se estaba produciendo en la zona de remanso, en la zona del vaso, como el sustrato sobre el que circula el río es un sustrato rocoso, no puede profundizar, y el río tiene en determinadas épocas del año muy poco caudal, el flujo de circulación se centra en margen izquierda. Como consecuencia de ello, cuando se produce una cierta crecida, está el río erosionando esta margen y como son zonas de rellenos las dos cuestas, la de Santo Domingo y la del Portal Nuevo, lo que está ocurriendo es que sobre todo en la zona de la cuesta de Santo Domingo está produciéndose o da la sensación de que hay inestabilidades. Hay que hacer un estudio de detalle en una fase posterior para ver el alcance de esta problemática. Nosotros entendíamos que una parte de ese problema era producido por esta situación de rotura del azud de Santa Engracia. Otra de las razones que vimos para mantener, es decir, básicamente todo reside en que los caudales que mantiene el río a lo largo del año no tienen suficiente entidad para cubrir todo el lecho del río y por lo tanto parte del agua se deriva hacia margen izquierda. Como consecuencia de ello, en margen derecha hemos detectado que los que paséis por allí podéis ver que junto a la orilla están creciendo, están depositando playas de gravas que están siendo rápidamente colonizadas por especies alóctonas como fundamentalmente pseudoplátanos. Esto puede ser un problema y a largo plazo y a medida que la margen derecha vaya, digamos, divagando, vaya extendiéndose hacia margen izquierda, se potenciará el problema anteriormente dicho. En cuanto al azud, en cuanto al posible problema hidráulico, nos remitíamos a hacer un estudio de detalle de todo el tramo, no un estudio solo del azud, porque hay dentro del trabajo puede verse, hay alguna fotografía, concretamente creo recordar en la página 193 del trabajo, cuando lo veáis, en el cual se ve como quizá las secciones críticas no era tanto el azud de Santa Engracia como el puente de Santa Engracia y el actual puente de Cuatro Vientos. Incluso más abajo viene el remanso y puede llegar a ahogar el azud. En avenida, los azudes de este tamaño, en grandes avenidas, no suelen ser problemáticos de cara a la elevación. Obviamente, si hacemos un estudio de detalle en el cual quitamos y ponemos el azud, en el entorno del azud, la cota de agua varía. Otra de las razones era que cuando hicimos el estudio del azud, pues efectivamente era un azud que había sido reparado muchísimas veces, pero conserva una estructura que nos pareció muy interesante porque no tenemos otra como esa. Es decir, quizá no es una gran maravilla, pero es un reflejo de una forma de construcción y un sistema constructivo bastante antiguo, hecho con madera, con un entramado de madera, tanto en el pie, que lleva grandes troncos con un enlosado,
como en el cuerpo, a pesar de que todavía se ve en la estructura, a pesar de que, como insisto, las reparaciones han dado lugar a la presencia de un montón de argamasas y hormigones y todo tipo de materiales. Entonces, como consideramos que su beneficio era mayor que su perjuicio, pensamos que lo más interesante era restablecer la continuidad para la fauna piscícola a través de una escala de peces y de esta manera conservar esta pieza que para la ciudad consideramos interesante y para evitar futuros problemas a la margen izquierda del río, pues también puede ser valorable. Ese es el motivo. Ana Urtasun, de Gestión Ambiental de Navarra, pregunta cómo se han integrado los escenarios de cambio climático en el modelo de planificación fluvial y qué implicaciones ha tenido en la planificación propuesta. Bien. Los escenarios, como digo, el cambio climático lo que nos está diciendo es fundamentalmente que tenemos unos periodos de estiaje cada vez más extensos y cada vez más largos, y por otro lado tenemos unas avenidas cada vez más de más caudal y más recurrentes. Los que están en el río, Club Deportivo Amaya, Club Natación, fundamentalmente se ven muy afectados. Si antes tenían una afección cada 5 años, por decir algo, ahora al año, cada 2 años, tienen una inundación ya de una entidad considerable. Entonces, la forma de tenerlo en cuenta es precisamente intentar establecer esos ejes vertebradores, esos corredores fluviales que a través de lograr espacios o evitar que la ciudad incorpore a su trama urbana nuevos espacios, logremos esa gestión del riesgo con la mejor medida posible. Por otra parte, insistía en la zona de Rochapea, que una de las cuestiones era hacer un estudio hidráulico de mucho detalle, de tal manera que verificáramos qué pasaba cuando quitábamos, poníamos determinados elementos para tener criterios de actuación claros. Por otra parte, el establecer protocolos de vegetación, protocolos de calidad de agua, nos van a permitir no solamente resolver las situaciones de riesgo, sino evitar que en épocas de estiaje cada vez más intensas se acrecenten los problemas de contaminación. No olvidemos que cuando nuestros colectores, nuestros grandes emisarios que van a la depuradora de Arazuri, digamos, reciben de vez en cuando, con una gran tormenta, sueltan al río sus primeras aguas o el primer agua de lluvia, por ejemplo, pues este agua arrastra los contaminantes presentes en nuestras calles. Luego hay fenómenos o protocolos para aumentar la vegetación y evitar los problemas de las islas de calor, es decir, mejorar nuestra situación ambiental. En definitiva, establecer estos corredores fluviales, estos ejes vertebradores, significa que estamos potenciando el ecosistema fluvial en todo momento y procuramos establecer una conexión con el resto del territorio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Parece que no. No sé si queréis alguna aclaración más sobre algún punto. Sí. Bueno, cuando... Vale. El Club Amaya quiere hacer una pregunta. Con lo de la mano me refería, tenéis en la parte baja de la pantalla, tenéis una mano. Si le dais, me saldrá en la página web. Vale. Pues... Adelante. Pablo. Sí, ahora tú, José. Sí. Es que no sé cómo se escribe. Vale. ¿Se me escucha? Sí.
Sí, soy José Ramón Azcoiti, presidente de Ciudad Deportiva Maya. Me ha parecido muy interesante la charla, pero claro, yo veo que aquí estamos actuando dentro de lo que es el Ayuntamiento de Pamplona. Y hemos hecho referencia a los grandes cambios que ha habido. Las inundaciones antes nosotros las observábamos cada 8 o 9 años, ahora cada 2. Y yo creo que el cambio climático, como dice, sí ha tenido algo que ver, pero siempre nos asalta la duda de la repercusión que han tenido las actuaciones que se han hecho río arriba, en Burlada, en Villava. Han elevado mucho las motas y aquí que nosotros le echamos más culpa, digamos, sin conocimientos técnicos, pero nuestro sentir es que eso ha sido mucho más importante para nuestro aumento, digamos, de inundaciones. Claro, ¿qué posibilidades hay de esas actuaciones conjuntas con los ayuntamientos? Porque si actuamos en Pamplona, pero aguas arriba nos están haciendo daño, no sé, ¿cómo lo veis? Vamos a ver, normalmente las actuaciones o las secciones que regulan la lámina, la altura de lámina en un río, pueden estar aguas arriba o aguas abajo dependiendo del régimen hidráulico del río, desde el punto de vista técnico. No necesariamente una actuación aguas arriba puede estar generando problemas. Efectivamente, si está invadiendo el cauce, pues puede que esté derivando el caudal hacia la otra margen. Esa es quizá la pregunta del millón. ¿Vamos a ser capaces alguna vez de generar un contrato de río que nos permita? Utilizo esa figura porque hay en muchas actuaciones que se habla de ella. Es decir, quizá no es un contrato, no solamente para el tema de inundaciones, sino para, por ejemplo, el tema de invasión de flora alóctona. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, queremos... estamos diciendo que tenemos que seguir un protocolo de vegetación que parta de establecer que en el río, en la zona fluvial, solamente se planten plantas autóctonas pertenecientes a las geoseries típicas de nuestros ríos, que queremos evitar que haya invasión de plantas alóctonas, fundamentalmente algunas que son potencialmente invasoras, como puede ser el aliento, la buleya. Es decir, estamos hablando de que no vale para nada que nosotros en Pamplona hagamos un trabajo excepcional si el río, que es un elemento continuo, nos trae semillas, nos trae caudales. Efectivamente, por eso he hecho incisión en el tema del meandro de la Madalena. Es una zona que debe ser tratada de forma coordinada, entendemos, con los ayuntamientos de Burlada y Villava. Y en definitiva, creemos que de la misma manera que ha habido un interés por establecer una conexión peatonal y un gran parque fluvial extendido a estas localidades del río Arga, también en los temas de actuaciones hidráulicas debe haber una cierta coordinación. De nada sirve que yo quite en un determinado punto un elemento que puede ser un estorbo para la circulación hidráulica si hay otro estorbo que me hace apantallamiento aguas arriba y que provoca más elevación de agua que el que yo estoy actuando. Ello no quiere decir que me justifique el estar ahí presente, que se entienda bien. Es decir, cuando uno ha invadido sin ningún criterio la plataforma fluvial, pues lo lógico es que intentemos restablecer esa situación a una situación más adecuada para el río. Pero, claro, estas actuaciones convendría que fueran con un concepto de convenios o contratos de río. Estoy de acuerdo en que hay que intentar actuar, ya digo, no solo para inundaciones, también para plantaciones, también para vertidos, calidad de aguas. Es muy importante, por ejemplo, la calidad de agua. Yo puedo
hacer una labor impresionante en mi tramito de río, pero resulta que si el río me viene contaminado de aguas arriba, no puedo hacer nada. También es muy interesante establecer una regulación. Uno de los problemas que tienen nuestros ríos es que no están regulados. El río Arga tiene el embalse de Eugui, pero el embalse de Eugui con 25 hectómetros cúbicos es un embalse que no tiene capacidad de regulación porque se dedica prácticamente solo a agua de consumo. Entonces, un río sin regulación está expuesto en todo momento a estas grandes crecidas. Cuando hablamos de contrato de río, no solamente estamos hablando de la mota o de la escollera del pueblecico de al lado, sino que estamos hablando de una actuación global más integral. Estamos hablando de un control de la calidad de agua del río Ulzama. Estamos hablando de muchas cuestiones que afectan. El río no puede ser nunca visto con unos ojos de tramo. Tiene que ser visto para muchos de los aspectos que le afectan como un elemento continuo. No sé si te he respondido. ¿Sí te he respondido? Sí, vale, gracias. Bueno, Ana Urtasun pregunta, a falta de ver la documentación completa, que no la he visto, ¿hay algún protocolo de actuación sobre las aguas pluviales? Sí. Sobre las aguas, hay un protocolo sobre las aguas de vertidos en general. Es decir, hay un estudio detallado de dónde se están, dentro de los impactos, de dónde se están vertiendo actualmente en el tramo de Pamplona. Hay los colectores unitarios, algún caso puntual todavía de colectores de fecales, muy puntual. Se ha establecido un protocolo dedicado exclusivamente a establecer puntos de control para todo el tramo de los ríos Arga, Elorz y Sadar. El protocolo de control que debe, como decía hace un momento, debe consensuarse con Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona, debe consensuarse con los ayuntamientos que están inmediatamente arriba. Fijaros, por ejemplo, el Sadar, que recibe, una vez pasado la avenida Zaragoza, el puente de la avenida Zaragoza, recibe por margen izquierda un regato que casi prácticamente que pasa por el polígono de Cordovilla y toda esa zona, y prácticamente es un colector unitario casi, es decir, a efectos prácticos. Entonces, evidentemente hemos propuesto el establecer unos criterios de control y de publicación continuo de esos datos para poner en evidencia cuando los ríos, nuestros ríos, tienen más problemas. Bueno, hay una pregunta de Francisco Durán. Sí, ¿se me escucha? Sí. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero de todo, Jesús, Eva, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido excelente y gracias por el proyecto que están desarrollando. Yo me llamo Francisco, soy doctorando del área de Geografía de la Universidad de Navarra y precisamente voy a presentar una tesis doctoral en recuperación de ríos urbanos. Y el caso de Pamplona, obviamente, pues me interesa muchísimo. Bien, quería preguntarles, no he estado quizás o muy atento o a lo mejor es que no lo han presentado. Ustedes van a proponer una serie de parques fluviales, ¿no? Ha dicho a lo largo de algunos corredores. Más que parques, reservas fluviales. Vale, reservas fluviales. Más que parques. Sí. Se contempla también... yo creo que en muchas ocasiones tendemos a pensar que los parques o las zonas de uso público exclusivamente son muy positivas para la ciudad. Obviamente lo son, pero creo que a veces nos olvidamos del concepto paisaje y creo que también existen zonas agrícolas que pueden estar ligadas de una manera más o menos armónica al paisaje fluvial, que le dan valor y que por supuesto también son positivas para la sociedad. No sé si han propuesto en alguna de las zonas también un desarrollo agrícola, al igual que en Vitoria-Gasteiz se están haciendo ya proyectos
o por lo menos tienen ideas sobre el anillo agrícola de Vitoria. No sé si en este caso también se plantea algo similar aquí. Bien. Dentro de las propuestas que nosotros hemos planteado, no hay ninguna definición de zona de huertas como tal. Tenemos dentro de tanto del río Arga como del río Elorz e incluso del río Sadar, una serie de emplazamientos. Tienes, por ejemplo, la zona de Berichitos, que prácticamente puede desarrollarse de esa manera. Tienes en la zona de Veloso un terreno agrícola que también puede desarrollarse de esa manera. Son suelos que dentro del planeamiento municipal están catalogados como suelos de protección, ¿vale? Entonces, lo que no se ha hecho es limitar ese uso como tal. Sí se ha incidido dentro del modelo de planificación fluvial en un concepto primero que quiero aclarar, y es que las huertas es un uso compatible con el río, ¿vale? Es un uso compatible, pero no forma parte del corredor fluvial, a pesar de que tenga unas características, como tú dices, verdes, unas características muy interesantes desde el punto de vista de la simbiosis entre la ciudad y el río, pero las huertas no dejan de ser, dependiendo qué tipo de huertas, no dejan de ser una parte más de la ciudad. Una parte amable de la ciudad, si me quieres entender, pero una parte. Es decir, si tú quieres establecer un corredor fluvial, tú, por ejemplo, por el meandro de la Magdalena no puedes atravesar las huertas. Es decir, carecen de la parte más importante que estamos intentando dentro de estos ejes vertebradores, y es que sea una zona de tránsito, una zona de uso público, ¿eh? Entonces, nosotros en este trabajo hemos intentado establecer un protocolo también que limite esas huertas o que controle un poco esas huertas, porque nos interesan mucho las huertas de uso, de consumo, que imagino que son huertas de ocio, que podemos llamar, que me imagino que son a las que te estás refiriendo. Pero claro, dentro de los ámbitos fluviales, y aquí en Pamplona tenemos situaciones de ese tipo, también tenemos auténticas explotaciones hortícolas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esas explotaciones también utilizan productos fitosanitarios, también utilizan abonos, es decir, también constituyen una interrupción, es decir, también constituyen, en definitiva, un impacto. Es una forma más de presión antrópica, aunque una forma de presión antrópica, insisto, amable, y que entendemos que es un uso compatible, muy compatible, con el desarrollo que estamos proponiendo. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la contestación. Esto obviamente es un uso compatible que yo creo que es con la inundación. Obviamente pertenece digamos, a parte de la trama urbana, ¿no? No sería un ecosistema natural como tal, pero bueno, tenemos que partir de la premisa de que un río urbano tampoco es un ecosistema puramente natural, como usted ha dicho al principio, ¿verdad? Bueno, yo simplemente lo comentaba, es algo que puede ser complementario, obviamente. No es que haya que poner a zonas agrícolas, obviamente, en todo el corredor, ¿no? Solo pues en algunas zonas que se puede contemplar donde antiguamente ya había, pues tratar de recuperarlo. Creo que le daría valor también social, cultural. Sí, de hecho, al estar permitido el uso, tienes determinadas zonas, por ejemplo, tienes las Magdalena, que son todo huertas de ocio y alguna de explotación intensiva. Tienes la zona del meandro de Aranzadi, todo el interior, que es un parque fluvial y que se ha desarrollado una gran cantidad de huertas. Te insisto, tienes la zona de Berichitos, tienes la zona en margen derecha, el futuro parque que habrá allí al lado de, enfrente de, un poco más aguas abajo del cementerio, no sé, pasado San Jorge, ¿de acuerdo? Ahí tienes otra zona que también tienes huertas y que pueden convivir. Es decir, hay muchos espacios destinados ya a huertas en el río y es una opción muy interesante.
Nos hemos centrado más, eso va a seguir su propio desarrollo y va a funcionar correctamente. Y de hecho aparecerán más, insisto, seguro. Pero nosotros nos hemos centrado en buscar ese apoyo que necesita el río y nos hemos centrado mucho en buscar, dentro de las pocas posibilidades que ofrece el conseguir espacios, esas reservas fluviales que hemos llamado de Ilundain, Molino de Ilundain, o la zona de desembocadura del Sadar en el Elorz, que pueden ser muy interesantes de cara a continuidad del río y de cara a proteger la fauna riparia, claro. Bueno, comentaría más cosas, pero quiero ceder la palabra porque no es justo para los demás. Ya tendremos ocasión de hablar más en detalle en privado. Espero. Bueno, primero Itziar y luego Julen. Itziar, del Colegio Oficial de Biólogos, pregunta: el plan de gestión se propone más allá de Pamplona. Se ha mencionado Burlada y Villaba. ¿No debería incluir también otros municipios como Huarte o Ezcabarte? Cuando se habla de regulación, ¿se están considerando zonas inundables para situaciones de avenida? Sí, bueno, yo no sé si entiendo bien la pregunta. Más allá, el plan de gestión, no, el plan de gestión que estamos, el modelo de planificación fluvial es exclusivamente para el municipio de Pamplona, ¿vale? No es un plan de gestión para ningún ayuntamiento aledaño. Otra cuestión es que no tenemos competencias, no era objeto del ámbito del trabajo. Otra cuestión es que sea muy interesante establecer ese modelo que estábamos hablando antes de contrato de río con el Club Deportivo Amaya. Sí. De tal manera que y todo el mundo se implique en la medida en la que más municipios se impliquen en mejorar el espacio fluvial, el territorio fluvial, mejor funcionará el río y, siendo un elemento continuo, mejor irá al municipio de Pamplona. Se están considerando zonas inundables para situaciones de avenida. Zonas inundables. Las zonas inundables para situaciones de avenida. Sí, efectivamente, por ejemplo, las reservas fluviales que estamos hablando, la del río Sadar, confluencia con el Elorz, algunos conoceréis al río Sadar como el río al revés. Es un río que se le denomina así, o yo entendí en su día que se le denominaba de esa manera. Alguno me lo explicaba porque cuando hay crecida en el Elorz, como el Sadar desemboca casi perpendicularmente en el Elorz, se produce una especie de ola de crecida hacia atrás, es decir, parece que las aguas del Sadar van a la inversa. De hecho, se debían producir a la inversa esa circulación. Entonces, el dejar ahí una zona en esa confluencia, el mejorar, por ejemplo, la capacidad hidráulica del puente de la avenida Aróstegui, el dejar unos parques antes de la urbanización del Grupo Urdanoz para controlar las avenidas, pues puede funcionar como está funcionando ahora mismo Trinitarios, que le permite una expansión al río en esa zona. Bueno, Julen tenía levantada la mano. Sí, Julen. Sí, te toca, o sea, tienes el turno de palabra. Julen. No se te oye. Se te oye muy bajito. ¿Se me oye muy bajito? Sí. Ahora un poco mejor. A ver, ahora un poco mejor, me acerco más al micrófono. Mira, yo quería plantear algunas cuestiones, dudas, más que cuestiones. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Jesús, la oreja, pero quería seguir pensando en que esto tenga continuidad, que tenga continuidad el proceso de mejora, de participación en la mejora social. Lo digo porque en 2018 el Ayuntamiento también aprobó un plan de estudio, lo hizo la empresa Fluviali, supongo que la conoceréis, y que además presentó un trabajo en septiembre del 2018 de muchas páginas con muchos
proyectos o muchas ideas, etc. No sé si lo que estáis haciendo ahora tiene alguna conexión o no tiene conexión con aquel plan que se planteó, aquel plan de mejora de los ríos, etcétera, de la zona de Pamplona concretamente, porque también lo hizo el Ayuntamiento de Pamplona de entonces, y esto tiene continuidad o no con aquello. O por el contrario, es una cosa totalmente nueva del Ayuntamiento. Luego quería saber también si se va a hacer alguna actuación dentro de este plan de mejora sobre la limpieza de las orillas de los ríos y del arbolado que está en los lados de los cauces, con un montón de restos, de envases, de plásticos, de invernaderos y cultivos. Cuando viene la crecida, le levanta todos esos restos y se enredan en las ramas, y es un desastre la falta de limpieza que se hace con esto. Yo participé en una recogida de residuos que se hizo hace un año aproximadamente en el Arga, y fue organizada por colectivos ecologistas y ambientalistas, entre ellos, por ejemplo, el colectivo Greenpeace de general, y luego aquí de Urbisi, Agua Viva, y yo como miembro de la asociación vecinal del barrio de San Jorge, San Ducelay, pues también participé en esa recogida de residuos en las orillas. Pero claro, no podíamos llegar a los residuos de los árboles para limpiezas de toneladas y toneladas de plásticos enredados en los árboles, porque no había forma de llegar hasta ahí, más que con unas balsas, con unas planchas que tuvieran unos palos con ganchos para poderlos bajar y recoger. Y esto quería saber si se puede hacer. Sí. Te contesto primero. Y ahora, Sí. finalmente, la pregunta es: el trabajo que estáis haciendo, ¿cómo podremos acceder a él? ¿Vais a poner en la red, en la web, o por el contrario vamos a tener reuniones como esta para poder acceder a este trabajo, cómo va progresando? Bien, empiezo por el tema de los plásticos que has comentado y de las ramas y demás. Dentro del trabajo no solo hay un análisis a escala local del impacto que supone la presencia de esos plásticos y la presencia de esas ramas, sino hay bastantes hojas dedicadas a ese tema. ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos el problema, lo has descrito perfectamente, es decir, dentro de la vegetación de ribera tenemos muchas, a veces, ramas que crecen en dirección al río, de sauces, en la zona, por ejemplo, de Rochapea se pueden ver varias, que algunas de ellas incluso acaban haciendo caer el árbol o bascular, haciendo erosiones, y cuando viene la crecida sobre esas ramas se quedan los plásticos. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, es una zona de flujo preferencial en el Canal de las Lavanderas, que viene desde la zona del Azud de San Pedro, que como está creciendo vegetación dentro de ese cauce, que es un cauce que es muy importante que quede limpio para las grandes avenidas, pues como consecuencia de ello se quedan un montón de plásticos. Otra zona muy interesante de ese tipo de problemas es la zona que va desde el Azud de San Pedro hasta el puente de San Pedro, un poquito más abajo, en el cual pues desde en el Pía se hizo una limpieza de esa zona con unos dragados, pero el río allí tiene tal anchura que está divagando bastante, entonces deja acarreos en la parte media del río, en la zona central, y allí está creciendo una vegetación muy frondosa que como consecuencia de las riadas pues acumula efectivamente muchos plásticos. Se ha establecido un protocolo de gestión de madera muerta, porque la madera muerta no hay que verla solamente como un problema en el río, sino también como una necesidad para mantener la fauna riparia y el desarrollo del ecosistema. Entonces hemos propuesto un protocolo de gestión de la madera muerta que incluye ese mantenimiento, de limpieza de plásticos. En la zona, por ejemplo, del Andaven hay hasta
no iba a decir colchones que me he encontrado en algún sitio, sino también ruedas de coches en los árboles arriba. Es decir, hemos pateado mucho y precisamente una de las ventajas de este trabajo, y ahí sí que se diferencia, y te contesto a la primera pregunta, del trabajo anterior de Fluvialis, que tenía un concepto un poco generalista a nuestro modo de ver. En cambio, nosotros creíamos que para que estos proyectos se desarrollen y se lleven a cabo, se necesitan estudios a escala local para abordar problemas concretos. Porque de nada sirve decir que yo necesito mucho espacio del río si tengo, por ejemplo, en la Rochapea 20 edificios en una zona de territorio fluvial. No voy a derrumbar esos edificios ahora, no me lo planteo. Igual dentro de X años alguien se lo puede plantear. A corto plazo no me lo planteo. A largo plazo todo lo que sea recuperar espacio fluvial, bienvenido. Pero hay que ser realistas y abordar problemas concretos. En ese sentido nos diferenciamos un poco del trabajo, aunque, ojo, recuperamos, y el principio de mi exposición es un halago a ellos, es decir, han hecho un estudio maravilloso del estado de la vegetación, en el cual llegamos a una conclusión clara. Tenemos una vegetación muy pobre, aunque vayamos por el río y pensemos que tenemos una vegetación maravillosa, pero luego si empezamos a ver, vemos que tenemos mucha pseudoacacia o acacias, he dicho antes, aliantos, higueras, caquis, es decir, tenemos sitios donde prácticamente solo tenemos una línea de vegetación y es vegetación alóctona, como la zona de las oblatas, con un muro. En definitiva, tenemos un río que dista mucho de, como decía Francisco antes, de ser un ecosistema natural, lo he dicho al principio, pero es lo que tenemos y también es cierto que tampoco tenemos que estar tirándonos piedras siempre a nuestro tejado, es decir, mucha gente le gustaría tener en Europa o en muchos sitios el río que tenemos aquí, y la voluntad de la gente que viene desde los planes fluviales, de dejar de vivir de espaldas al río. Respecto a la documentación, se colgará en los próximos días en la página web de Eragaki. Lo indicaré más adelante. Bueno, creo que ya está, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay un par de preguntas. Bueno, Gloria Robles, de la empresa pública Traxatec, y más que una pregunta quería hacer mención, en línea con lo que hemos comentado Francisco Durán, sobre las zonas agrícolas, que me ha sorprendido que se ha tratado la zona agrícola de Madalena como impacto, aunque mientras contestabas, Jesús, acabas de decir que es un uso compatible. Para poder integrarlas, como comentas, simplemente se debería liberar la zona de servidumbre de paso. Estoy totalmente de acuerdo con él, con que es una utilización del espacio fluvial que merece la pena respetar y potenciar. Sí, respecto a esta cuestión que apunta Gloria, el tema de las huertas en Pamplona es un debate que ya se desarrolló durante los primeros planes fluviales y que ha ido, a nuestro modo de ver, bastante zanjado en cuanto a que es un uso compatible y es un uso muy interesante de cara al desarrollo de un entorno como el nuestro. Lo cual no quiere decir que hay que ser realistas, es decir, tenemos que mantener el control sobre las cuestiones que estamos hablando. Hay otra pregunta de Ana Urtasun. Dice, ¿la reserva fluvial de Ilundain contempla algo respecto a la conservación del patrimonio industrial fluvial? Sí. Vamos a ver, el modelo de planificación no es un instrumento que pueda llegar a tanto detalle como el que estamos contemplando de restauración, pero desde luego estuvimos analizando varias cuestiones. Visitamos el edificio por dentro, están los edificios totalmente deteriorados, destrozados, y se han llevado toda la maquinaria que había en ese edificio. Con lo cual, pensar en esa restauración, nosotros teníamos información de que podía todavía existir esa maquinaria, pero desgraciadamente vimos que no.
Existen unas arquerías en la parte final muy interesantes donde estaban instaladas las bombas que desde nuestro punto de vista merece la pena ser conservadas. Los edificios alrededor del edificio del molino no tienen ningún interés a nuestro ver, pero el propio edificio, que es de ladrillo, tampoco es especialmente interesante, pero puede ser utilizado como un centro de valorización del río. Y luego, pues, dentro del canal de derivación, pues se puede analizar, es un canal de 1,5 kilómetros que pasa por debajo del puente de Landaven. Es una zona que hay que estudiar en detalle desde el punto de vista hidráulico porque el vano izquierdo se está taponando y una vez pasado el puente pues hay muchas escolleras que yo soy partidario de quitar porque no existe el antiguo cauce, el antiguo canal como tal, ya se ha desmantelado y se han puesto escolleras, es decir, no existe una mampostería como podría ser en la zona del molino de Caparroso que mantenga los vestigios de los antiguos canales de derivación. Y las plataformas aquellas, pues la verdad es que está muy deteriorado desde el punto de vista actual. Es una zona bastante marginal, es la palabra que empleamos en el estudio de planificación fluvial. Pero sí hemos contemplado. A ver, una pregunta de Camino Jasso. Dice, el trabajo de Fluvialis fue el que marcó las ideas generales para posteriormente desarrollar lo que se está entrando ahora. Calificarlo de generalista no es correcto. Marcó, como digo, las grandes líneas sobre el territorio fluvial, los conceptos de restauración según la estrategia de restauración a nivel nacional. Sí, es así como dice Jasso. Si he utilizado quizá la palabra generalista no es la más apropiada en este caso. Efectivamente, me quería referir, de hecho, creo que en mi exposición ha quedado claro. Me parece que los objetivos que en ese sentido, por eso le decía a Julen que sí que habíamos utilizado el trabajo de Fluvialis, porque no en vano este trabajo es una consecuencia, ¿no?, de ese trabajo anterior. Es decir, es un magnífico trabajo que establece un marco de actuación, unos criterios que desde luego hemos intentado aprovechar en la medida de lo posible. Es una continuidad nuestro trabajo si queremos verlo de esa manera. Entonces agradezco a Camino que nos haga esa observación porque está más próxima a la realidad que quizá el término generalista que yo he utilizado. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, parece que no, entonces, como ya nos estamos acercando a las 7 de la tarde, tendremos que ir despidiéndonos. Como he comentado antes, respondiendo a Julen, la documentación relativa al avance se irá colgando en estos próximos días en la página web de Erabaki. Allí tendréis los resúmenes y la